Frontera Global. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de Frontera Global de 2024. Les vamos a contar cuáles son los hechos que van a marcar la agenda internacional este año y para eso vamos a nuestros puntos cardinales. Y vamos a partir en El Salvador, porque este país centroamericano será el primero de la región en ir a las urnas este 2024. El presidente Nayib Bukele ya prepara su campaña para ir en búsqueda de una polémica reelección impulsada por esos buenos resultados de su gobierno en materia de seguridad. Y de El Salvador nos vamos a mover ahora a México, porque este país podría elegir por primera vez a una mujer como presidenta. A 6 meses de las elecciones, las encuestadas muestran a la exjefa de gobierno de México, Claudia Sheinbaum, y también a la senadora Xochitl Gálvez como las principales candidatas. Y por supuesto, Estados Unidos, una de las elecciones más esperadas de este año, ocurrirán el 5 de noviembre, en donde hay grandes probabilidades de que se enfrenten en las urnas los mismos candidatos que tuvimos en 2020, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Y finalmente, uno de los procesos electorales será Venezuela. Aunque todavía no está definida la fecha de sus comicios, este año tendremos elecciones presidenciales en este país, en las que la líder opositora María Corina Machado buscará arrebatarle el poder al chavismo y terminar con más de 10 años de Nicolás Maduro en el poder. Y ahora le vamos a hacer suma a la noticia. Como vemos, este 2024 se cumplirá un récord histórico, porque será el año en el que más gente a nivel mundial acuda a las urnas. Para analizar el panorama electoral que enfrenta nuestro continente, estamos con Francisco Tagle, es doctor en estudios latinoamericanos, es académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias, Andrea. Vamos a partir hablando de uno de los primeros puntos cardinales, de El Salvador. ¿Qué se puede esperar en materia electoral? Porque estamos a hace un mes de las elecciones en las que Nayib Bukele corre como el gran favorito. Bueno, sin duda, Nayib Bukele no es que sea el gran favorito, sino que pareciera que no tiene rival. Todas las encuestas indican que Nayib Bukele debiera arrasar en las próximas elecciones en El Salvador, pero sin embargo, son unas elecciones que están con bastante polémica. ¿Y por qué? Bueno, porque la actual Constitución de El Salvador señala que la reelección presidencial está prohibida. En este sentido, Bukele pidió una licencia a la Asamblea Legislativa, que está dominada por su partido político, para ausentarse por 6 meses del cargo. Y de esta manera, a través de esta suerte como de resquicio legal, la Corte Suprema, que también es de mayoría de sus miembros elegidos por el partido de Bukele, aceptó esta suerte, ¿no es cierto?, de que Bukele no se estaría presentando de manera inmediata, sino que estaría este periodo entre medio. Si hablamos, por ejemplo, de las posibilidades electorales, es claro que por la popularidad que tiene Bukele, que además es la más alta de líderes a nivel mundial, podría hablarse de una reelección y podríamos tener entonces un nuevo gobierno de Nayib Bukele. O sea, si se acepta, ¿no es cierto?, y no pasara nada de imprevisto, Bukele debiera ganar con un amplio margen las próximas elecciones en El Salvador. Incluso hay encuestadoras que señalan que Bukele tendría cerca del 95% de apoyo. Esto es bastante interesante porque los dos partidos tradicionales de El Salvador, que son Arena y el FMLN, ambos no están marcando, sus candidatos presidenciales no marcan más allá de un 5%, por lo cual sin duda podemos hablar del fenómeno Bukele. Si hablamos justamente de ese fenómeno, Francisco, ¿cómo explicar que en estos años de gobierno de Bukele no se haya gestado una oposición lo suficientemente sólida para dar un nuevo candidato presidencial? Es que Bukele, sin duda, logró, por supuesto con sus bemoles, logró dar solución a uno de los grandes problemas de El Salvador que se arrastraba por décadas, que es el asunto de las pandillas, de las maras. En este sentido, Bukele, con su política, podríamos decir, de tolerancia cero, logró dar cuenta a una problemática que la ciudadanía de El Salvador pedía a gritos. En este sentido, sin duda, hay que tener en cuenta también que Bukele ha sido también acusado que estas mismas pandillas, las maras, a las cuales él pudo tomar presa, al que él pudo, ¿no es cierto?, sacarlas de las calles de El Salvador, bueno, también hay bastantes acusaciones por los derechos humanos de estos mismos pandilleros.
Preguntarte también porque Bukele se volvió una suerte de líder también a imitar, ¿no? En otros países vimos también distintos ejemplos de gobiernos que de cierta forma iban muy en la onda de apostarle a la seguridad primero, de dejar algunos temas, por ejemplo, de derechos humanos de lado. ¿Se puede esperar que Bukele siga siendo ese referente este 2024? Bueno, sin duda América Latina es una de las regiones más violentas del mundo y por supuesto que más allá de izquierdas o derechas, pareciera que los candidatos que apuestan en sus programas por dar una solución definitiva a la seguridad ciudadana, pareciera que eso trae muy buenos réditos electorales. Si hablamos ahora, cambiamos un poco de tema para centrarnos en lo que está pasando en México, porque todavía estamos un poco lejos, 6 meses casi, en junio van a ser las elecciones presidenciales para encontrarle quien reemplace a Andrés Manuel López Obrador, pero parece al menos que las dos principales candidatas son justamente mujeres, lo que convertiría a una de estas dos mujeres por primera vez en presidenta en este país. ¿Cuáles son los chances de cada candidata, Francisco? Bueno, quien marca como principal favorita es la candidata de Morena. Morena, recordemos que es el partido del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que es la candidata Sheinbaum. Ella tiene altas posibilidades, de acuerdo a la encuesta hasta el momento, de ser la próxima presidente de México. Y ahí está lo anecdótico, ¿no es cierto?, que podría hablarse de que se va a haber sí o sí una próxima presidenta mujer en México, dado que quien le sigue es la candidata Gálvez, que pertenece a una coalición que se armó a partir del PAN y del PRI. En este sentido, no solamente hay que tener en cuenta lo histórico que podría ser que haya una próxima presidenta en México, sino también ver que hay un fenómeno bastante interesante. Recordemos que si uno analiza la historia electoral de México del siglo XX, podemos ver que hubo dos partidos, bueno, principalmente uno, ¿no es cierto?, el PRI, que ganó todas las elecciones, pero el partido de derecha, que era su opositor, que era el PAN, era su principal opositor. Lo que tenemos hoy en México, que tanto el PRI como el PAN se unen en una coalición para enfrentarse a AMLO. Eso quizás también es bastante a tener en cuenta en las próximas elecciones en México. ¿Qué país, Francisco, le deja AMLO a una de estas dos candidatas? ¿Cuáles son las cifras seguramente y el panorama que le deja después de sus años de gobierno? AMLO, cuando llegó al poder, tuvo un eslogan que llamó bastante la atención, que se llamaba abrazos, no balazos. En este sentido, él apostaba por el diálogo con el crimen organizado, también mano dura, pero con el diálogo para lograr quitar, ¿no es cierto?, el problema de seguridad ciudadano en México de una vez por todas. Sin embargo, quizás la mayor debilidad de estos años del gobierno de AMLO ha sido sin duda la seguridad ciudadana y no poder dar un final al crimen organizado. En México las tasas de homicidio anuales son altísimas y sin duda la candidata de la oposición, Gálvez, sin duda su discurso, y eso le podría dar quizás algo de chance para ser más competitiva respecto a la candidata de Morena, es centrarse en este problema aún no resuelto que tiene que ver con la seguridad ciudadana y poder, ¿no es cierto?, dar un golpe definitivo a los carteles, al crimen organizado, etcétera. ¿Qué puede explicar justamente que finalmente Andrés Manuel López Obrador sale del poder en México, o lo hará en los próximos meses, con una popularidad igual alta en medio de esta tasa de criminalidad que tú mencionas? Si hablamos también de la tasa de feminicidios que tiene México, que es una de las más altas del mundo, ¿qué puede explicar o cuáles fueron los aciertos que tuvo AMLO en estos años de gobierno? Bueno, AMLO tuvo bastantes aciertos. Uno puede ser en materia económica, en un mundo en bastante crisis económica. Tuvo una suerte de estabilidad económica que sin duda lo perfilan como una suerte de buen candidato, algunos programas sociales que sin duda le dan una suerte de base electoral importante a su próximo delfín, podríamos decir, ¿no es cierto?, que es la candidata Gálvez. Si hablamos, por ejemplo, Francisco, de la desarticulación de los grandes carteles, del cartel de Sinaloa, del Jalisco Nueva Generación, ¿cuáles son las deudas que de cierta forma podría dejarle Andrés Manuel López Obrador a Gálvez o efectivamente a Sheinbaum? Bueno, sin duda, si uno ve las noticias de los últimos días en México, aún siguen ocurriendo grandes crímenes, matanzas, donde mueren decenas de personas al día. Entonces, sin duda, que el gran desafío
de Gálvez es tratar de saldar esta cuenta, de Chogún, perdón, de esta cuenta pendiente que tiene Andrés Manuel López Obrador con la seguridad. Sin duda, ese va a ser el principal foco, porque si analizamos a toda América Latina, independiente de gobiernos de izquierda o derecha, el gran tema que cruza a toda América Latina tiene que ver con la seguridad ciudadana. Y una seguridad ciudadana que tú lo mencionabas también, de cierta forma, bueno, México tenía todo el monopolio, si se quiere, del tema de la distribución de las drogas. Eso lo estamos viendo que se va al menos hacia Ecuador, por ejemplo. Y AMLO logró sacar un poco la atención mediática, al menos de México, que fue un tema un poco más migratorio en ese sentido. Si hablamos justamente en materia migratoria, ¿qué desafíos van a tener alguna de estas dos mujeres que vemos en pantalla? Bueno, sin duda, México tiene un asunto migratorio que cada vez o cada cierto tiempo hace noticia con Estados Unidos. En este sentido, es muy importante las relaciones que puedan tener los presidentes de México con Estados Unidos, porque sin duda la frontera de México por Río Grande es la puerta de entrada hacia Estados Unidos. Y por eso, y también podemos hablar como un aspecto positivo de Andrés Manuel López Obrador respecto a sus relaciones con Estados Unidos. Cuando mucho se temía, ¿no es cierto?, de este Andrés Manuel López Obrador, que parecía como una suerte como de un populista de izquierda, que tenía simpatías por el régimen cubano, etc. Sin duda, durante sus años logró mantener una relativa buena relación con el gobierno de Estados Unidos. En este sentido, porque logró, en cierta medida, dar un mayor encauce, se podría decir, a esta problemática de la migración que enfrenta México, no como el país final, sino como país transitorio, por ser la puerta hacia Estados Unidos. Y nos vamos a quedar justamente en Estados Unidos porque este año, en noviembre, vamos a tener quizá las elecciones más importantes del mundo para muchos analistas, ¿no? ¿Qué se puede esperar? ¿Podemos ver una reedición de esa batalla que hubo en 2020 entre Trump y Biden? Pareciera que así es. Todas las encuestadoras señalan que los dos personajes con mayor posibilidad de llegar a la Casa Blanca sería el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden. En este sentido, otras figuras que podrían haber ganado liderazgo dentro del Partido Demócrata o el Partido Republicano para poder estar también, hacer la competencia en las primarias de sus partidos, pareciera que poco a poco se va desvaneciendo y vamos a tener una elección como una, ¿no es cierto?, como una elección 2, podríamos decir, claro, una parte 2, nuevamente entre Donald Trump, que marcha favorito en las encuestas, y un Joe Biden, ¿no es cierto?, que marcha favorito en las encuestas respecto a los demócratas. En este sentido hay que tener en cuenta, sin embargo, que hay una polémica que hay que tener bastante pendiente esta polémica, que ya hay dos estados en Estados Unidos, que son el estado de Maine y el estado de Colorado, que han señalado que Donald Trump no, por lo menos sus órganos electorales, lo que han señalado, es que Donald Trump no puede estar en la papeleta en las próximas elecciones en Estados Unidos por todo lo que sucedió, ¿no es cierto?, con la toma del Capitolio días después, ¿no es cierto?, o sea, el día final del gobierno de Donald Trump. Claro, y nos queda todavía Venezuela y rápidamente vamos a ver qué le podría esperar, sobre todo a la oposición venezolana liderada por María Corina Machado, ¿no? ¿Hay o no probabilidades de que se cumplan estos acuerdos de Barbados y que efectivamente tengamos elecciones? Es bastante incierto lo que puede suceder en Venezuela. Recordemos que este próximo año el régimen chavista cumple 25 años en el poder. En este sentido, los acuerdos de Barbados fue este acuerdo que hizo el presidente Maduro con la oposición venezolana de permitir, en cierta medida, elecciones presidenciales a cambio de que Estados Unidos bajara algunas sanciones. En este sentido, parecía que iban a haber elecciones, pero ha sido tanta la popularidad de Marina Corina Machado, que recordemos que no es un personaje político nuevo en Venezuela, sino que si uno busca en YouTube, en redes sociales, puede encontrar videos bastante antiguos, de unos casi 10 años, donde Marina Corina Machado se enfrentaba en debates con Hugo Chávez, etc. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro ha declarado, ¿no es cierto?, ha inhabilitado para ejercer cargos públicos a Marina Corina Machado, por lo cual, si su candidatura está inhabilitada, bueno, pareciera que las elecciones, de haber elecciones que sean competitivas y limpias, podríamos ponerlo bastante en duda.
Muchas gracias, Francisco Tagle, además de eso académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por este análisis. Muchas gracias a ti, Andrea, por la invitación. Nosotros vamos a comerciales, pero a la vuelta les traeremos otros conflictos que marcarán este 2024. Frontera Global. Y aparte de las elecciones que tendremos este 2024, hay dos guerras que monopolizan por completo la atención mediática a nivel global. A pesar de que hay múltiples conflictos que azotan varios países de África, estamos hablando concretamente de la guerra en la Franja de Gaza y de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y para ver cuál es el balance con el que inician justamente ambos conflictos, estamos con la periodista del área internacional, Fernanda Navarro. ¿Cómo estás? Hola, Andrea, muy bien. Saludar también a la gente que nos ve por las pantallas de 24 horas. Y sin duda, algo que ha marcado todo este 2023 fue el avance que se vio en la guerra entre Rusia y Ucrania, también con la resistencia ucraniana y también el inicio de este conflicto entre Israel y Hamas. Vamos a comenzar viendo cómo recibe finalmente este 2024 ambas guerras y ambos conflictos que sin duda paralizan a todo el mundo. Comenzamos viendo lo que está pasando entre Israel y Hamas. Revisemos los datos que tenemos de esta guerra que, recordemos, comenzó el 7 de octubre de 2023, pronta a cumplir finalmente 3 meses. Hablamos de algo muy importante, la cifra de fallecidos, que sin duda ha sido un tema bastante tocado en todo este tiempo. En Palestina se registran más de 22.500 fallecidos, mientras que en el otro lado del conflicto, en Israel, se registran más de 1.100 fallecidos. Pero también la cifra de heridos cada día crece más. Por ejemplo, en Palestina ya se registran más de 60.000 heridos, mientras que en Israel se registran más de 8.700 heridos. Un conflicto que igual está muy lejos de solucionarse, ¿no? Recordemos que hay algún tipo de mediación por parte de Egipto, de Qatar, pero que no se ha logrado, al menos en estos 3 meses, concretar que finalmente hay algún tipo de mesa de negociación, concretar esa promesa seguramente de los dos estados, y también está complicada la situación de Netanyahu. Exactamente, solamente pudimos ver unos días de tregua donde se dio este intercambio de rehenes y prisioneros también para poder mediar este conflicto que fue por Egipto, claramente, pero no se ve un pronto final desde Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu insiste en que no se ve un fin de este conflicto entre Israel y Hamas, pero también algo muy importante es lo que está pasando en diferentes refugios, por ejemplo, centros hospitalarios, donde mucha gente en la Franja de Gaza se refugia y ve esos lugares como un punto seguro, algo que de momento no es así, porque más de 140 instalaciones sanitarias finalmente están totalmente destruidas y también más de 104 ambulancias fueron atacadas en la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023. Bueno, eso es lo que ocurre en el ámbito de la guerra entre Israel y Hamas, pero también estamos en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto que ya está pronto a cumplir 2 años. Comenzó el 24 de febrero de 2022 y tampoco vemos un pronto final. Lamentablemente vemos que día a día la ofensiva rusa también se potencia y la resistencia ucraniana también se mantiene en su lugar. Vamos a ver ahora las cifras claramente de cómo recibe el 2024 este otro conflicto también que se está viviendo en otra parte del mundo. Revisemos algo muy importante, que es la cifra de los civiles lamentablemente fallecidos, porque ahí viene el debate también en torno a lo que está pasando con la muerte de civiles, los crímenes de guerra. Podemos pasar a revisar el siguiente planar, la siguiente muestra también de lo que están siendo los fallecidos en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, más de 10.000 fallecidos han sido civiles y más de 17.000 heridos también han sido civiles en lo que está haciendo este conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahí está finalmente los datos que estábamos esperando para poder mostrarle lo que está pasando en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Finalmente voy a repetir el dato para que lo podamos ver más gráficamente. Entonces, civiles son más de 10.000 los fallecidos y más de 17.000 los heridos, donde entra el debate también en torno a los crímenes de guerra, porque recordemos que en estos conflictos se dice que solamente se aceptan los ataques a diferentes soldados o militares, pero que la gente quedaría a un lado. Pero lo vemos en este conflicto que no está haciendo de esta forma, pese a que Rusia dice que solamente ataca infraestructura militar. Claro, y finalmente también ha habido un gran debate frente a cómo se cuantifican, ¿no?, las víctimas de lado y lado, porque recordemos que no son cifras oficiales. Esto que vemos acá en estas imágenes, estamos hablando de cifras que por un lado tiene Estados Unidos, por el otro lado tiene Naciones Unidas, por el otro lado los medios que empiezan a hacer también sus mismos conteos, pero sí ha habido algo que es muy complicado, ha sido cuantificar efectivamente cuántas víctimas se han registrado en Ucrania y en Rusia.
Exactamente, es un problema bastante complicado, pero también tenemos otro dato muy importante que es en torno a los militares fallecidos en ambos lados. Desde Rusia, durante los últimos meses, han reclamado también que han tenido muchas bajas en torno a sus soldados y lo que podemos decir es que más de 160.000 han fallecido, recordar, entre ambos lados, entre Rusia y también Ucrania, y que más de 350.000 se encuentran heridos. Se han herido finalmente en lo que ha sido todo este conflicto entre Rusia y Ucrania. Fernanda Navarro, muchas gracias por este completo balance de las dos guerras que monopolizan toda la atención a nivel global. Que estés bien. Y porque como lo hemos mostrado semana a semana en este programa, siempre hay razones para que el mundo siga girando. Y en este primer Frontera Global de 2024 les vamos a contar 5 buenas noticias que dejó el año pasado en este informe de Sofía Cepeda. Descubrimientos científicos, protección de la biodiversidad e historias que han conmovido al mundo en un 2023 remecido por guerras, conflictos y desastres climáticos. También hubo buenas noticias. ¿No se convence? Mire. Mark Gauthier aún no cumplía los 40 cuando le diagnosticaron un Parkinson muy precoz. 25 años después volvió a caminar gracias a una prótesis neuronal que estimula la médula espinal para evitar caídas y bloqueos en la marcha. Avance prometedor que se suma a los de un estudio que podría allanar el camino para el diagnóstico precoz de la enfermedad. Hay novedades positivas para las decenas de miles de especies de animales y vegetales que viven en la Amazonía, porque la deforestación en este pulmón verde alcanzó su nivel más bajo en 5 años, con una disminución de 22,3% entre agosto de 2022 y julio de 2023. Y aunque la promesa de campaña del presidente Lula da Silva de reducirla a 0 aún está pendiente, el importante hito es visto con esperanza cuando cumple un año de mandato. La historia de 4 hermanos de 1, 4, 9 y 14 años extraviados en la selva colombiana tras estrellarse la avioneta en la que viajaban conmovió a toda la región. Una que tras 40 días en vilo celebró el exitoso rescate de los menores, una llamada Operación Esperanza que terminó con el conmovedor y seguro traslado de los hermanos hasta la capital colombiana. Compensar los daños causados por desastres o pérdidas irreversibles relacionadas con el cambio climático en los países más vulnerables. Ese es el objetivo de la creación del Fondo de Pérdidas y Daños, acordado en la versión número 28 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Dubái. Varios estados aumentaron sus promesas de donaciones, cuyo importe asciende a los 655 millones de dólares. Y este fue también un buen año si de exploración espacial se trata. En un hito histórico, India se convirtió en el 4º país en llegar a la Luna y en el primero en rastrear el inexplorado polo sur del satélite. Ahora con su plan Artemis, la NASA promete un 2024 en el que poco a poco se irán resolviendo los grandes misterios de la exploración lunar. Una lista que seguirá nutriéndose este 2024, porque en medio de un mundo en permanente conflicto, siempre habrá razones para que el mundo siga girando. Y con estas buenas noticias que nos deja el 2023, partimos este primer programa de Frontera Global de 2024, muy atentos a lo que será la evolución de la agenda internacional aquí en 24 horas. Que estén bien. Frontera Global.